En este video vamos a resolver varias integrales utilizando la técnica de sustitución algebraica. Comencemos con esta primera integral. Vemos que aquí tenemos el producto de tres términos. Ahora, a diferencia de lo que sucede con el cálculo diferencial, en donde tenemos nosotros reglas para calcular derivadas de un producto, en el cálculo integral no existe tales reglas. Entonces acá lo que tenemos que hacer es estudiar el integrando y tratar de determinar cuál es la mejor técnica que se puede aplicar en el caso de que la integral sea realmente soluble. Entonces acá, al observar este integrando, nosotros vemos que en el caso del radical tenemos un término que es un polinomio de grado 4. Entonces vamos a tratar de simplificar la expresión definiendo una nueva variable que sea igual en este caso al polinomio que tenemos acá dentro del radical. Entonces vamos a comenzar definiendo nuestra variable alfa como 4 menos 2x al cuadrado menos x a la cuarta. Ahora vamos a calcular el diferencial de alfa, que en este caso sería derivada de 4 es 0, derivada de menos 2x cuadrado va a ser menos 4x, derivada de menos x cuarta va a ser menos 4x al cubo, y esto acá multiplicado por dx. Observemos que acá podemos factorizar un menos 4 y nos queda factor de x más x al cubo de x. Si observamos ahora acá nuestro integrando, vemos que aquí tenemos x por x cuadrado más 1, que al efectuar la multiplicación nos da x al cubo más x. Entonces vemos que aquí en esta parte del integrando tenemos justamente este término que estamos mostrando acá. Y luego finalmente pues aquí tenemos el dx, o sea que nosotros acá podríamos agrupar este término y este término, que serían en nuestro caso iguales a de alfa dividido dentro de menos 4, porque observemos acá que tenemos este factor menos 4 que aparece aquí, y si nosotros lo pasamos a dividir como hicimos acá, entonces nos queda que x más x al cubo de x es igual a de alfa partido menos un cuarto. Entonces con esto nosotros podemos reescribir nuestra integral de la siguiente manera, como la integral de raíz de alfa en lugar de raíz del polinomio de grado 4, y en lugar de dx pues vamos a escribir de alfa sobre menos 4. Aquí podemos sacar el factor menos un cuarto, que es constante, y nos queda nada más alfa a la 1 medio de alfa. Ahora esto lo podemos integrar y nos va a quedar menos un cuarto, abrimos paréntesis acá, nos va a quedar aquí alfa a la 3 medios sobre 3 medios más nuestra constante de integración. Esto acá nos va a quedar que es menos un cuarto que multiplica a 2 tercios de alfa a la 3 medios más c. Acá efectuamos la multiplicación y nos va a quedar menos un cuarto por 2 tercios, nos va a quedar menos un sexto de alfa a la 3 medios, y aquí en esta parte nos quedaría menos un cuarto de c. Ahora, este término menos un cuarto de c va a ser una constante. Si nosotros derivamos esta expresión, vamos a obtener el integrando, lo cual por supuesto significa que está bien hecha la integración. Y este menos un cuarto de c, en realidad no es necesario que lo vayamos tomando y reescribiendo de esa manera. Podemos simplemente venir y redefinir una nueva variable. Por ejemplo, tomar que este menos un cuarto de c, al ser una constante, le vamos a colocar un nuevo nombre. Por ejemplo, una c de esta manera, o si no, simplemente como se hace normalmente en la práctica, decir que la constante c va a absorber el factor menos un cuarto, y entonces simplemente decir que menos un cuarto por c lo vamos a escribir simplemente como una c. Esto no hay problema, porque al final de cuentas en realidad los problemas cuando nosotros estamos ya en situaciones de que hay que aplicar algún problema particular, pues lo que interesa realmente no es cuál fue el valor de c, que al multiplicarlo por menos un cuarto nos va a dar el término que le estamos agregando a esto, sino lo que nos interesa simplemente es cuánto vale este valor numérico. Entonces no es necesario que nos vayamos llevando términos así como menos un cuarto que multiplica c. Podemos simplificar todo simplemente diciendo que la c absorbió al menos un cuarto y la vamos a llamar así. O la otra forma, que es la que quizá menos se acostumbra, cambiar de letra. Entonces lo más común es hacer esto. Entonces vamos a hacerlo también nosotros acá. Entonces ahora que ya tenemos esto, pues vamos a reescribir esto como vamos a borrar acá y a cambiar el color. Vamos a escribir entonces esto igual como menos un sexto de alfa a la 3 medios más c simplemente. Ahora recordemos que nuestra variable original de integración
es x, y por lo tanto entonces nosotros necesitamos que el resultado final quede en términos de x, y sabemos que alfa es 4 menos 2x cuadrado menos x cuarta. Entonces vamos a cambiar nuevamente de variable, vamos a regresar a nuestra variable original, y entonces nos queda acá menos un sexto de, acá quedaría 4 menos 2x al cuadrado menos x a la cuarta elevado a la 3 medios más c. Y entonces este sería el resultado de haber calculado la integral que aparece acá. X por x cuadrado más 1 por la raíz cuadrada de 4 menos 2x cuadrado menos x cuarta. Ahora vamos a calcular la integral de raíz cuadrada de 3 más x por x más 1 elevado al cuadrado. Vamos a seguir la misma idea del ejercicio anterior, en la cual nosotros vamos a tomar el 3 más x, en este caso que es el argumento del radical, como la definición para nuestra variable de sustitución algebraica alfa. Entonces vamos a comenzar acá escribiendo que alfa va a ser igual a 3 más x. En este caso entonces nosotros vemos que de alfa va a ser simplemente igual a de x, porque recordemos que la derivada de 3 es 0, entonces el diferencial de 3 va a ser en este caso también igual a 0, mientras que la derivada de x es igual a 1, y por lo tanto su diferencial va a ser en este caso igual a de x. Ahora por otro lado sabemos entonces que como alfa es igual a 3 más x, entonces x va a ser igual a alfa menos 3. Y ahora vamos a realizar estas sustituciones acá en esta integral. Vemos que acá tenemos la raíz cuadrada de 3 más x, que se va a convertir en la raíz cuadrada de alfa. Aquí tenemos x más 1 al cuadrado, vamos a sustituir la x por alfa menos 3, le vamos a sumar 1 y lo vamos a elevar al cuadrado, y finalmente vamos a sustituir dx por d alfa. Entonces vamos a hacer eso acá. Entonces tendríamos acá en esta parte la integral de, en lugar de raíz de 3 más x, como dijimos, va a ser raíz de alfa. Luego, en lugar de x más 1, como dijimos, sustituimos x por su equivalente, que es alfa menos 3 más 1. Lo elevamos al cuadrado y en lugar de dx escribimos de alfa. Esto lo podemos escribir entonces como la integral de raíz de alfa por alfa menos 2 al cuadrado de alfa. Ahora vamos a desarrollar el cuadrado y entonces nos queda raíz de alfa, factor de alfa cuadrado menos 4 alfa más 4 aquí de alfa. Luego vamos a escribir este raíz de alfa como alfa a un medio, y tenemos acá alfa cuadrado menos 4 alfa más 4 de alfa. Vamos a efectuar en este caso la multiplicación de alfa a la 1 medio por cada uno de los términos que tenemos acá, y entonces vamos a obtener en el primer caso alfa a la 1 medio por alfa al cuadrado, nos va a quedar alfa a la 5 medios. Luego tendríamos menos 4 alfa por alfa a la 1 medio, que va a ser alfa a la 3 medios, y finalmente más 4 por alfa a la 1 medio, que va a ser 4 alfa a la 1 medio de alfa. Ahora aquí vamos a ir integrando término a término. Recordemos que la integral de una suma es suma de integrales, y entonces vamos a obtener que la integral de alfa a la 5 medios debe ser alfa a la 7 medios dividido entre 7 medios menos 4. La integral de alfa a la 3 medios va a ser alfa a la 5 medios dividido entre 5 medios, y finalmente tenemos 4 por alfa a la 1 medio, que integrado es alfa a la 3 medios partido 3 medios más nuestra constante de integración. Ahora vamos a realizar acá esta parte. Recordemos que 1 sobre 7 medios es lo mismo que 2 séptimos, entonces nos queda acá 2 séptimos de alfa a la 7 medios. De la misma manera 1 sobre 5 medios es 2 quintos, que al multiplicarlo por menos 4 nos va a dar menos 8 quintos de alfa a la 5 medios, y 1 sobre 3 medios es 2 tercios, que al multiplicarlo por 4 nos va a quedar 8 tercios de alfa, en este caso a la 3 medios, más nuestra constante de integración. Ahora observemos que aquí en esta parte tenemos un factor común que va a ser 2 alfa a la 3 medios. Entonces esto lo podemos reescribir como 2 alfa a la 3 medios, y acá entonces nos va a quedar, para que nosotros obtengamos alfa a la 7 medios que tenemos acá, a partir de alfa a la 3 medios, tenemos entonces que tener un alfa elevado al cuadrado, y esto dividido dentro de 7, porque recordemos que este cuadrado es como que dijéramos 4 sobre 2, y 4 sobre 2 más 3 sobre 2, pues nos da 7 medios, y el 7 de acá por supuesto por el término que tenemos acá dividiendo. Luego, para obtener este menos 8 quintos de alfa a la 5 medios, tendríamos que tener entonces acá un menos 4 quintos de alfa, y finalmente para obtener el 8 tercios de alfa a la 3 medios, simplemente lo que necesitamos acá va a ser un factor
4 tercios. Esto más c. Ahora que ya tenemos esto, regresamos a nuestra variable original que era x, que en este caso sabemos que como alfa es igual a 3 más x, al sustituirlo acá, nos va a quedar entonces que aquí tenemos 2 por 3 más x elevado a la 3 medios, factor de 3 más x elevado al cuadrado sobre 7, menos 4 quintos de 3 más x más 4 tercios más c. Luego acá lo que tenemos nosotros que realizar es todas estas operaciones acá, estas sumas, eso lo dejamos para ustedes, para que finalmente demuestre que la respuesta final es 2 multiplicado a 3 más x elevado a la 3 medios, y esto va a multiplicar al siguiente factor, que va a ser en este caso 15x al cuadrado más 6x más 23, todo esto dividido dentro de 105 más nuestra constante de integración. Entonces este sería el resultado de haber efectuado en este caso la integral de raíz cuadrada de 3 más x por x más 1 al cuadrado de x. Ahora vamos a resolver la siguiente integral, que es la integral de x cuadrado por raíz cuadrada de x menos 1. Es una integral bastante parecida al ejercicio anterior, solamente que ahora vamos a seguir un enfoque diferente. En lugar de definir alfa como x menos 1, vamos a definir alfa como la raíz completa de x menos 1. Entonces en este caso nos va a quedar lo siguiente: si alfa es igual a la raíz cuadrada de x menos 1, y entonces nosotros acá elevamos al cuadrado a ambos lados, nos queda que alfa cuadrado es igual a x menos 1. Ya teniendo aquí esta expresión, nosotros lo que vamos a hacer en esta parte es calcular el diferencial. En este caso la derivada de alfa cuadrado es 2 alfa, y por lo tanto el diferencial va a ser 2 alfa de alfa. En el lado derecho tenemos que x menos 1 al derivarlo nos da 1, y por lo tanto la diferencial en el lado derecho va a ser simplemente de x. Ahora con esto lo que vamos a hacer es lo siguiente: vemos que la raíz cuadrada de x menos 1 en nuestro caso va a ser completamente igual a alfa, a diferencia como dijimos en el ejercicio anterior, donde nosotros tomamos alfa como digamos x menos 1 siguiendo esa analogía, para que aquí nos quedara un raíz de alfa. Nosotros aquí tomamos este nuevo camino. Luego de esta expresión podemos despejar x, que sería igual a alfa cuadrado más 1, y lo vamos a sustituir acá, y luego vamos a efectuar el cuadrado. Entonces comencemos. En lugar entonces ahora, como dijimos, de escribir x al cuadrado, vamos a escribir a partir de esta expresión que x es igual a alfa cuadrado más 1, y lo elevamos al cuadrado. Entonces tenemos alfa al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Ahora, en lugar de escribir raíz cuadrada de x menos 1, vamos a escribir nada más alfa. Finalmente, en lugar de escribir dx, vamos a escribir su equivalente, que es 2 alfa de alfa. Entonces tenemos acá 2 alfa de alfa. Vamos a poner fuera de la integral este factor 2, y entonces nos queda acá 2 veces la integral. Esta alfa con esta alfa nos da un alfa cuadrado, y vamos a desarrollar de una vez el término alfa cuadrado más 1 que está aquí al cuadrado. Entonces nos va a quedar alfa a la cuarta más 2 alfa cuadrado más 1, y aquí de alfa. Luego vamos a efectuar acá la multiplicación que tenemos en esta parte, y nos va a quedar que esto es 2 veces la integral de alfa a la sexta más 2 veces alfa a la cuarta más alfa cuadrado de alfa. Finalmente vamos a realizar acá la integración, y nos va a quedar entonces que esto va a ser 2 que multiplica a la integral de alfa sexta, que va a ser alfa 7 sobre 7, luego 2 con este 2 que tenemos acá, con este 2 acá, nos va a dar un factor 4, y la integral de alfa a la cuarta va a ser alfa a la quinta sobre 5. Luego vamos a tener 2 por alfa cuadrado, que nos va a dar como resultado 2 alfa al cubo partido 3. Luego recordemos que de acá va a salir una constante c, que al multiplicar en este caso al 2 va a quedar nuevamente como simplemente como c. Vamos a hacer que esa c sea absorbida, o que esa c absorba al 2, y vamos a obtener finalmente este resultado. Ahora recordemos que alfa es en realidad raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, por ejemplo, el término 2 séptimos de alfa a 7 nos quedaría acá como 2 séptimos de x menos 1 a las 7 medios, luego más 4 quintos de x menos 1 elevado a las 5 medios, más 2 tercios
de alfa, que en este caso es x menos 1 raíz cuadrada, y como está elevado al cubo, nos queda 3 medios más c. Ahora, esta expresión, al igual que la del ejercicio anterior, se puede simplificar. Vemos acá que nuevamente tenemos un factor común, que en este caso va a ser 2 por x a la menos 1 medio a la 3 medios. Entonces, le queda a usted como ejercicio demostrar que finalmente la respuesta ya simplificada va a ser 2 factor de x menos 1 a la 3 medios, y esto que va a multiplicar en este caso a 15x al cuadrado más 12x más 8, todo dividido en este caso dentro de 105 más nuestra constante de integración. Ahora, revisando acá el problema, observen que a diferencia, como decíamos, del ejercicio anterior, donde nosotros definimos alfa como el argumento del radical, aquí nosotros estamos definiendo al radical completo como nuestra variable de integración. Pruebe usted por aparte venir y tratar de resolver este problema siguiendo un procedimiento similar al anterior, digamos definiendo ahora no alfa como x menos 1, sino alfa como x menos 1, como hicimos en el ejercicio anterior, y verifique que va a obtener una respuesta similar a esta, a la que estamos mostrando acá. De la misma manera, trate de resolver el ejercicio anterior redefiniendo su variable de integración ya no como el argumento del radical, sino como hicimos acá, como radical completo. Eso le permitirá entonces a usted aprender las diferencias entre una y otra sustitución, y también verá cuál es la ventaja de una sobre otra en cada uno de los ejercicios que acabamos de resolver. Ahora vamos a resolver la siguiente integral, que es la integral de t sobre raíz cuadrada de t más 3. Aquí observe que hay una característica particular, y es que este radical se encuentra en el denominador. Entonces vamos a hacer la siguiente definición de variable para hacer la sustitución algebraica. Vamos a definir alfa como la raíz cuadrada de t más 3, o pues equivalentemente como 3 más 3 a la 1 medio. La ventaja de hacer esto va a ser la siguiente: cuando calculemos la diferencial de alfa, esto nos va a quedar 1 medio de t más 3 a la menos 1 medio de t. En otras palabras, nos va a quedar dt dividido 2 sobre la raíz cuadrada de t más 3. Observe que en este caso, excepto por este factor 2, ya prácticamente aquí tenemos en dt sobre raíz cuadrada de t más 3 en esta integral nuestro diferencial de alfa que tenemos acá. Entonces esta elección resulta ser muy conveniente. Luego de acá, de esta expresión, nosotros podemos despejar para t y obtendremos entonces lo siguiente: al elevar al cuadrado nos queda que alfa cuadrado va a ser igual a t más 3, o en forma equivalente que t va a ser igual a alfa cuadrado menos 3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: ya vimos que dt dividido raíz cuadrada de t más 3 va a ser en este caso, de acá de esta expresión, igual a 2 veces de alfa. Recordemos que este 2 lo podemos pasar a multiplicar y nos queda 2 de alfa. Entonces vemos acá que este término de acá pues va a ser, como dijimos, 2 veces de alfa. Y finalmente la t que tenemos acá, este factor t, pues va a ser igual a alfa cuadrado menos 3. Entonces ya con eso nuestra integral va a quedar de la siguiente manera: esto va a ser igual, en lugar de t, como dijimos, alfa cuadrado menos 3, y en lugar de dt sobre raíz cuadrada pues nos va a quedar un 2 que multiplica a d alfa. Podemos sacar el 2 de la integral y nos queda 2 veces la integral de alfa cuadrado menos 3 de alfa. Esto, si nosotros realizamos la integración, va a quedar de la siguiente manera: 2 que va a multiplicar a la integral de alfa cuadrado, que eso va a ser alfa al cubo partido 3. Luego tenemos 2 por menos 3, que va a ser menos 6, y la integral de menos 6 pues va a ser en este caso menos 6 por alfa. Luego recordemos que de aquí va a salir una constante de integración que al multiplicarla por 2 podemos simplemente redefinirla como c, haciendo como siempre la aclaración que esa c está absorbiendo en este caso el factor 2. Ahora finalmente regresamos a nuestra variable original, que en este caso es t, y como alfa es igual a t más 3, entonces acá nos va a quedar en el primer término 2 tercios de alfa al cubo, que sería en este caso igual a t más 3 elevado a la 3 medios, menos 6 por alfa, que sería en este caso t más 3 elevado a la 1 medio, más la constante c. Acá observamos que podemos en estos dos términos realizar una simplificación. Le queda a usted como tarea verificar que en este caso la respuesta finalmente se puede escribir de manera más simple como
2 tercios de la raíz cuadrada de t más 3, y esto que multiplica a t menos 6 más c. Ahora, vemos que en este caso, para resolver esta integral, pues nosotros lo que hicimos fue, aprovechando el hecho de que este radical estaba acá en el denominador y que al momento de definir nuestra variable de integración, variable de sustitución algebraica alfa como el radical, pues eso nos iba a permitir finalmente obtener ese radical en el denominador y junto con el diferencial de t, pues poder escribir más fácilmente esta expresión. Por supuesto, al igual que hemos hecho en ejercicios anteriores, en vez de haber hecho la sustitución como el radical, pudo usted haber hecho, por ejemplo, que la sustitución fuera simplemente el argumento del radical. Veamos qué pasaría en ese caso. Vamos a ponerlo aquí a la par. Supongamos que hubiéramos hecho, por ejemplo, que alfa hubiera sido igual a t más 3, el argumento, como dijimos, del radical. En este caso, el diferencial de alfa va a ser igual a dt, y nuestra t pues va a ser igual a alfa menos 3. Entonces, si hacemos esto, si utilizamos esto y lo utilizamos acá en esta integral, llegaríamos entonces a lo siguiente. Veamos acá. Tendríamos que la integral de t dt partido el radical de t más 3 sería igual, en este caso. En lugar de esta t que tenemos acá, escribiríamos alfa menos 3. Entonces tendríamos acá alfa menos 3. Vamos a poner acá alfa menos 3. En lugar de dt, pues tendríamos que poner t alfa. Entonces tendríamos acá t alfa. Y aquí en el denominador, en lugar de raíz cuadrada de t más 3, colocaríamos raíz cuadrada de alfa. Esto entonces lo podríamos escribir como la integral de alfa menos 3 sobre alfa a la 1 medio de alfa. Y finalmente separamos esto en dos integrales. Una sería la integral de alfa sobre alfa a la 1 medio, que nos daría en este caso alfa a la 1 medio después de simplificar. Y finalmente acá quedaría menos 3 de la integral de alfa a la menos 1 medio de alfa. Porque recordemos que en este caso, como tenemos 1 sobre alfa a la 1 medio, eso es equivalente a alfa a la menos 1 medio. Luego acá, si seguimos nosotros en esta parte, obtendríamos entonces lo siguiente. La integral de alfa a la 1 medio sería alfa a la 3 medios dividido 3 medios menos 3. La integral de alfa a la menos 1 medio sería alfa a la 1 medio dividido 1 medio más nuestra constante de integración. Recordemos que de esta integral va a salir una constante de integración, de aquí va a salir otra constante de integración que multiplicada por menos 3, podemos hacer que el menos 3 sea absorbido por esa constante, y al final de cuentas tenemos de acá una constante y de aquí otra constante, la sumamos y vamos a formar una sola constante de integración, que es la que tenemos acá. Entonces finalmente podemos nosotros acá reescribir lo siguiente: 1 sobre 3 medios es 2 tercios de alfa a la 3 medios. 1 sobre 1 medio es 2, por menos 3 nos va a dar menos 6, esto por alfa a la 1 medio más c, y finalmente en este caso recordemos que alfa es, o mejor dicho, que t es igual a alfa menos 3, o que alfa es t más 3, exactamente. Entonces sustituimos, entonces nos va a quedar 2 tercios de t más 3 elevado a la 3 medios menos 6 t más 3 elevado a la 1 medio más c, que si nosotros venimos y comparamos con lo que hicimos anteriormente, vemos que efectivamente llegamos a expresiones pues que son semejantes, son iguales, son equivalentes. La única diferencia fue ahora el procedimiento que nosotros hicimos. En un caso utilizamos la alfa como la raíz cuadrada completa, como decíamos, aprovechando este hecho de que a la hora de sacar el diferencial, automáticamente ya nos iba a quedar acá y nos eliminaba entonces en este caso tener que trabajar con radicales, mientras que en este otro caso, el que hicimos acá, al no hacer esto, sino que simplemente definir alfa como el argumento del radical, pues lo que pasaba es que en este caso pues teníamos acá siempre que trabajar con radicales en el denominador. Entonces puede ser que en algunos casos, quizá con expresiones más complejas, resulte más conveniente, por ejemplo, el uso de esta idea sobre esta. Entonces tiene ahí dos formas de resolver una misma integral. Pasemos a los siguientes ejemplos.
Vamos ahora a resolver integrales definidas. Supongamos que queremos calcular la integral definida de 0 a raíz de 3 de 4x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Vamos a utilizar nuevamente la idea del ejercicio anterior de considerar nuestra variable de integración alfa como en este caso igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces vamos a tomar alfa, como dijimos, igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, que recordemos que es lo mismo que dijéramos x cuadrado más 1 a la 1 medio. Sacamos el diferencial y entonces al momento de sacar el diferencial nos va a quedar medio de x cuadrado más 1 elevado en este caso a la menos 1 medio por la derivada de x cuadrado más 1, que en este caso es 2x, y todo eso que multiplica a dx. Simplificamos acá y nos va a quedar x de x dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, porque recordemos que este factor 2 que está acá se va a cancelar con este factor 2 que tenemos acá. Entonces vemos que prácticamente tenemos el diferencial x de x sobre la raíz cuadrada que está acá es numéricamente igual a alfa. Ahora, recordemos que en este caso x está variando desde x igual 0 hasta x igual raíz de 3, pero como vamos a cambiar de variable de integración, tenemos que cambiar nuestros límites de integración, y para eso nos va a servir en este caso esta definición que tenemos para alfa, ya que a partir de ella podemos determinar cuando x valga 0, cuánto vale alfa, y cuando x sea igual a raíz de 3, cuánto es que va a valer en ese caso alfa. Entonces veamos esos cálculos. Si x es igual en este caso a 0, porque es el límite inferior que tenemos acá, entonces alfa va a ser igual en este caso a 0 al cuadrado más 1, raíz cuadrada, es en este caso 1. Y finalmente, si x es igual a raíz de 3, que recordemos que es el límite superior de integración acá, entonces nuestra alfa va a ser en este caso igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 1 raíz cuadrada. Esto aquí nos va a dar 3 más 1, 4, raíz cuadrada va a ser igual en este caso a 2. Entonces ya con esto nosotros podemos venir y hacer las sustituciones en esta integral. Recordemos que si x vale 0, alfa vale 1, entonces vamos a colocar acá 1. Luego si x es igual a raíz de 3, ya vimos acá que alfa va a ser igual a 2, entonces vamos a colocar como límite superior de integración 2 en lugar de raíz de 3, y recordemos que x de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 es justamente de alfa. Solamente tendríamos que poner fuera este término que es el factor 4. Entonces esto nos queda igual acá a 4 veces la integral de 1 a 2 de, en este caso, de alfa. Esto nos queda 4 veces alfa. Colocamos acá esta línea vertical que nos va a servir para indicar que la alfa la vamos a evaluar de 1 a 2. Recordemos que como se trata de una integral definida, no necesitamos la constante de integración, ya que al final de cuentas al momento de evaluar y hacer la resta se va a cancelar. Entonces simplemente ponemos 4 alfa, en este caso va a ser 4, que está multiplicando a 2 menos 1, y eso nos da por supuesto 4. Observemos también que aquí no es necesario, en este caso, realizar el regreso hacia la variable original, ni siquiera es conveniente. Más sencillo, ya que hicimos el cambio de límites de integración acá debido al cambio de variable, pues continuar en esta manera. Entonces no hay necesidad, a diferencia de las integrales indefinidas, de regresar, como dijimos, a la variable original. Vamos ahora a calcular la integral definida desde 0 hasta pi cuadrado raíz cúbica de raíz cuadrada de teta por el coseno cuadrado de teta elevado a la 3 medios. Observemos que en este caso el argumento del coseno cuadrado no es simplemente una variable lineal, sino que es teta elevado a la 3 medios. Así que vamos a probar a redefinir nuestra variable para la sustitución algebraica como alfa igual teta a la 3 medios, y vamos a ver si podemos obtener algo. Entonces en este caso vamos a tomar alfa como teta a la 3 medios, sacamos el diferencial de alfa, que en este caso sería 3 medios por teta, 3 medios menos 1 nos va a dar 1 medio, y esto multiplicado por d teta. Entonces observamos acá que tenemos teta a la 1 medio por d teta, aquí tenemos justamente teta a la 1 medio de teta, y eso tendría que ser, de acuerdo a esta expresión, igual a 2 tercios de alfa, porque recordemos que aquí este 3 medios puede pasar al lado izquierdo como 2 tercios, y nos queda 2 tercios de alfa igual teta a la 1 medio por d teta,
que es justamente lo que tenemos acá, teta a la 1 medio o raíz cuadrada de teta por d teta. Finalmente, el argumento acá de el coseno cuadrado, en lugar de ser teta a la 3 medios, pues va a ser simplemente alfa. Ahora, nuevamente, como estamos cambiando de variable de integración, necesitamos cambiar nuestros límites de integración. Y entonces para eso usamos esta relación que dice que alfa es igual a la teta a la 3 medios, para sustituir entonces el valor de teta igual 0 y teta igual pi cuadrado raíz cúbica para obtener nuestros límites de integración. Es lo que vamos a hacer entonces aquí abajito. Entonces, si nosotros tenemos que teta es igual a 0, entonces alfa debe ser 0 elevado a la 3 medios, que por supuesto nos da 0. Por otro lado, si teta es igual a raíz cúbica de pi cuadrado, que es lo que tenemos en el como límite superior, o si lo escribimos esto como pi elevado a los 2 tercios, entonces alfa va a ser entonces en este caso pi elevado a la 2 tercios y esto elevado a la 3 medios, y por supuesto esto simplemente nos va a dar pi, porque 2 tercios multiplicado por 3 medios es igual a pi. Vamos a corregir acá porque escribí 1, debe ser pi. Entonces esto debe ser igual a pi. Entonces ahora ya podemos reescribir nuestra integral. En este caso nos quedaría que esto es igual. En vez de aquí teta igual 0, resulta que alfa, pues en este caso también vale 0. Entonces nos queda 0 acá. Ahora, en lugar de teta igual pi a las 2 tercios, alfa vale pi. Entonces tenemos como límite superior pi. Luego recordemos que raíz cuadrada de teta multiplicado por el de teta va a ser en este caso, como dijimos de esta expresión, igual a 2 tercios de alfa. Entonces vamos a tener acá 2 tercios, vamos a tener por acá el factor de alfa y vamos a dejar aquí el espacio para escribir coseno cuadrado de alfa en lugar de coseno cuadrado de teta a la 3 medios. Vamos entonces acá a sacar el factor 2 tercios de la integral de 0 a pi de el coseno cuadrado de alfa de alfa. Ahora, nosotros sabemos de nuestras integrales formas básicas cómo calcular, por ejemplo, la integral del coseno, pero no del coseno cuadrado. Entonces aquí vamos a aprovechar y vamos a hacer uso de nuestras identidades trigonométricas, recordando entonces en este caso lo siguiente, que aquí tenemos 2 tercios de la integral de 0 a pi, y en lugar de escribir coseno cuadrado de alfa, vamos a escribir su equivalente, que es, utilizando las fórmulas de reducción, 1 más coseno de 2 alfa, todo esto dividido dentro de 2 e integrado respecto de alfa. Este factor 2 que vemos acá se va a cancelar con este factor 2 y nos va a quedar únicamente un tercio. Entonces acá nos va a quedar un tercio de la integral de 0 a pi de 1 más coseno de 2 alfa y esto de alfa. Podemos aquí entonces separar en lo siguiente. Tenemos aquí un tercio que va a estar multiplicando a la integral que va de 0 a pi de 1 por d alfa, pero recordemos que el 1 cuando es el factor integrante no se acostumbra a escribir, solamente vamos a escribir d alfa, pero como dijimos se sobreentiende que aquí hay un 1 en esta parte. Luego a esto le vamos a sumar la integral que va de 0 a pi del coseno de 2 alfa y cerramos acá nuestro signo de agrupación. Ahora, en el caso particular de esta integral que tenemos acá, por supuesto podemos resolverla haciendo uso de sustitución algebraica. Entonces la vamos a resolver por aquí, por aparte. Vamos a colocarlo acá. Entonces supongamos que queremos calcular la integral que va de 0 a pi del coseno de 2 alfa de alfa. Entonces vamos a hacer nuevamente una sustitución algebraica. En este caso vamos a tomar beta como el argumento del coseno, que es igual a 2 alfa, de tal manera que d beta va a ser igual a 2 de alfa. De acá vemos inmediatamente entonces que d alfa debe ser d beta sobre 2, y como estamos haciendo cambio de variable de integración, tenemos que cambiar entonces también nuestros límites de integración, siempre utilizando en este caso esta relación que tenemos acá. Entonces nosotros decimos que si alfa es igual a 0, que es el límite inferior de integración acá, entonces beta, como sabemos que beta es 2 alfa, beta sería en este caso 2 por 0, o sea 0. Y finalmente, si alfa es igual a pi, que es el límite superior de integración que tenemos acá, entonces beta debe ser igual a 2 por pi. Entonces ya con eso vamos a obtener lo siguiente, que esta integral va a ser igual a la integral que va de 0 a 2 pi de el coseno de beta
Y recordemos que d alfa de esta expresión es d beta partido 2. Entonces aquí tenemos d beta partido 2. Esto lo podemos escribir entonces como la integral del coseno de beta es seno de beta. Ponemos acá el factor 2, evaluamos de 0 a 2pi. Y esto nos va a quedar entonces un medio que va a quedar aquí multiplicando a seno de 2pi menos el seno de 0. Pero resulta que el seno de 2pi vale 0 y el seno de 0 también vale 0. Finalmente entonces esta integral vale 0. Entonces si regresamos acá, vemos que esta integral se va a ir a 0. Entonces únicamente nos va a quedar en este caso este término que tenemos acá. Vamos entonces a realizar esta integral y nos queda un tercio. La integral de d alfa va a ser alfa valuado de 0 a pi. Esto nos va a quedar entonces que es un tercio de pi menos 0. Y esto finalmente nos va a quedar que es igual a pi tercios. Entonces aquí tenemos el resultado del cálculo de la integral de raíz cuadrada de teta coseno cuadrado de teta a la 3 medios, que como dijimos en este caso va a ser entonces igual a pi tercios. Ahora vamos a calcular la integral definida de 1 a 5 de x sobre la raíz cuadrada de 2x menos 1. Vamos a recurrir a nuestra técnica de definir una variable alfa, que es para nuestra sustitución algebraica, exactamente igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1, que es el término que tenemos acá. Entonces obtendríamos lo siguiente: alfa, si alfa es 2x menos 1 raíz cuadrada, o sea 2x menos 1 a la 1 medio, entonces el diferencial de alfa va a ser 1 medio de 2x menos 1 elevado a la menos 1 medio por la derivada de 2x menos 1, que va a ser 2, y esto de x. Aquí cancelamos el término 2 con este 2 y entonces obtenemos finalmente que de alfa va a ser dx dividido dentro de la raíz cuadrada de 2x menos 1, porque hemos pasado este término 2x menos 1 a la menos 1 medio como un denominador. Ahora hacemos nuevamente los cambios de límites de integración. Vemos cuánto va a valer alfa cuando x valga 1 y cuánto va a valer alfa cuando x valga 5. Entonces hacemos la sustitución. Si x es igual a 1, entonces alfa va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por 1 menos 1 elevado a la 1 medio. Esto nos va a dar 1. Y finalmente, si x es igual a 5, alfa va a ser entonces 2 veces la multiplicación de 5 menos 1 raíz cuadrada. 2 por 5 es 10, menos 1 nos va a dar 9 y esto raíz cuadrada nos va a dar entonces finalmente 3. Entonces esto va a ser igual a 3. Por último, vemos que aquí en la integral tenemos este término x. Entonces vamos a despejar acá de esta sustitución algebraica, vamos a despejar cuánto vale x. Entonces acá nos va a quedar que al despejar sacamos cuadrados de ambos lados y queda alfa cuadrado es igual a 2x menos 1, o nos queda que alfa cuadrado más 1 dividido dentro de 2 es igual a x. Entonces ahora vamos a sustituir entonces la x por este alfa cuadrado más 1 sobre 2 y el dx sobre raíz cuadrada de 2x menos 1 por d alfa. Y los límites de integración en este caso, cuando x valga 1, pues alfa también vale 1, pero cuando x valga 5, alfa vale 3. Entonces procedemos de la siguiente manera. Aquí nos va a quedar que esto es igual a la integral que va desde 1 hasta 3. En lugar de x, recordemos que vamos a colocar alfa cuadrado más 1 partido 2, y en lugar de dx sobre raíz cuadrada de 2x menos 1 colocamos d alfa. Entonces acá tenemos un medio que va a ser acá multiplicado por la integral de alfa al cuadrado, va a ser alfa al cubo sobre 3, más la integral de 1 va a ser en este caso alfa, y esto lo tenemos que evaluar desde 1 hasta 3. Recuerden que aquí en este caso ya no vamos a necesitar nosotros regresar a la variable de integración original x, porque ya hicimos los cambios en los límites de integración. Entonces acá obtenemos finalmente que un medio va a quedar aquí multiplicado por 3 al cubo sobre 3 más 3, y ahora colocamos acá signo de agrupación, menos, ahora evaluamos en 1, nos queda 1 al cubo. Aquí hay que corregir, en este caso, pero aquí vamos a hacer una corrección. Aquí es 3 al cubo, mejor dicho, 3 al cubo. Ahí está. Entonces aquí nos queda 1 al cubo sobre 3 más 1. Aquí, al hacer esta resta,
Entonces se va a obtener inmediatamente que el resultado de la integral va a ser, en este caso, 16 tercios. Y tenemos entonces así resuelto nuestra integral. Vean aquí cómo la idea de utilizar el alfa como la raíz cuadrada en este caso pues nos permitió resolver este problema. Podrían entonces ustedes, por ejemplo, tratar de resolver el problema haciendo, por ejemplo, la sustitución en vez de esta que hicimos, probar qué sucede si definen alfa como 2x menos 1, en lugar, como hicimos nosotros acá, de definirla como raíz cuadrada de 2x menos 1, y comparar la dificultad o la facilidad en este caso de la sustitución 2x menos 1 con 2x menos 1 a la u medio. Pero eso queda como ejercicio para usted y por supuesto debe llegar exactamente a la misma respuesta, que en este caso es 16 tercios. Vamos ahora a resolver la última integral definida, que en este caso es la integral de 0 a 1 de x cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos x. Vamos aquí a iniciar este problema definiendo nuestra variable alfa como la raíz cuadrada que tenemos acá en este caso. Entonces veamos lo que vamos a obtener como resultado. Alfa va a ser entonces la raíz cuadrada de 1 menos x. Y ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a elevar aquí al cuadrado, alfa cuadrado igual 1 menos x, y vamos a despejar la x, que en este caso sería igual a 1 menos alfa al cuadrado, y a partir de esta expresión vamos a calcular el diferencial, que en este caso sería el diferencial de x es de x, la derivada de 1 menos alfa al cuadrado va a ser menos 2 alfa, esto multiplicado por de alfa. Aquí tenemos la diferencial. Y luego, como siempre, vamos a hacer los cambios de límites cuando x valga 0 y cuando x valga 1 para ver cuánto vale alfa. Y vamos a notar algo interesante. En el caso, por ejemplo, cuando x es igual a 0, si x es igual a 0, nosotros vamos a ver que alfa va a ser en este caso la raíz cuadrada de 1 menos 0 al cuadrado, y eso va a ser igual a 1. Mientras que si x es igual a 1, vamos a tener que alfa va a ser la raíz cuadrada de 1 menos 1, y eso va a ser 0. Entonces esto va a dar como resultado lo siguiente: cuando x valga 0, alfa va a ser igual a 1, mientras que cuando x valga 1, alfa va a ser 0. Es decir, vamos a obtener nosotros una integral en donde, a diferencia de los casos anteriores cuando hemos hecho la sustitución algebraica, se ha mantenido la característica de que el límite inferior es más pequeño que el límite superior, y aquí va a estar pues al revés. Aquí el límite inferior va a ser más grande que el límite superior, pero eso no es ningún problema. Entonces vamos a plantear nuestra integral, y en este caso la integral quedaría de la siguiente manera. Recuerden, cuando x valga 0, alfa vale 1. Entonces colocamos aquí 1, y recuerden que cuando x vale 1, alfa vale 0. Luego de esta expresión tenemos que x es igual a 1 menos alfa al cuadrado. Podemos sustituir nosotros acá, y entonces nos va a quedar que en lugar de colocar x al cuadrado vamos a colocar 1 menos alfa cuadrado, esto al cuadrado. En lugar de 1 menos x raíz cuadrada vamos a escribir alfa. Y en lugar de dx que tenemos acá, recordemos que el dx en este caso es menos 2 alfa de alfa. Entonces lo vamos a colocar acá, y nos va a quedar menos 2 alfa de alfa. Luego podemos acá, este término menos 2 lo podemos poner fuera de la integral. Nos queda menos 2 veces la integral que va de 1 a 0 de 1 menos alfa cuadrado al cuadrado. Y aquí en este caso pues tenemos alfa por alfa. Esto nos va a dar entonces alfa cuadrado. Entonces vamos a tener acá alfa cuadrado de alfa. Y tal como habíamos mencionado, vemos que ahora el límite inferior es más grande que el límite superior, pero recordemos que en este caso que nosotros tenemos aquí un signo menos, y cuando un signo menos está antes de una integral definida, eso da como resultado que se invierten los límites de integración. Entonces esta integral la podemos escribir como 2 veces. Ahora quitamos el signo menos, pero invertimos acá los límites de integración, nos queda 0 a 1. Vamos a desarrollar acá de una vez el cuadrado, que nos quedaría 1 menos 2 alfa cuadrado más alfa a la cuarta, y esto multiplicado por alfa cuadrado, y esto integrado respecto de alfa. Recordemos que este término que estamos escribiendo acá es justamente este cuadrado. Ahora vamos a efectuar acá esta multiplicación y vamos a obtener entonces lo siguiente. Aquí sería 2 veces la integral de 0 a 1. Luego tendríamos 1 por alfa cuadrado, que es alfa cuadrado, menos 2 alfa cuadrado por alfa cuadrado va a ser menos 2 alfa cuarta, y alfa cuarta por alfa cuadrado, que nos va a dar en este caso alfa sexta. Esto integrado respecto de alfa. Ahora hacemos aquí la integral.
vamos a colocar aquí 2 factor común de. Tenemos alfa cuadrado que integrado va a ser alfa al cubo sobre 3. Vean que por ejemplo acá podríamos colocar aquí que esto va evaluado de 0 a 1. Luego tenemos menos 2 alfa cuarto que integrado va a ser menos 2 alfa quinta sobre 5, también integrado de 0 a 1, y por último alfa sexta que sería alfa séptima sobre 7, valuado en este caso de 0 a 1. Podemos colocarlo así de esa manera, o simplemente escribir alfa al cubo sobre 3 menos 2 alfa quinta sobre 5 más alfa séptima sobre 7, y al final escribir una sola línea vertical indicando que vamos a evaluar de 0 a 1. Si hacemos esta operación vamos a obtener finalmente que el resultado es en este caso 16 sobre 105. Ese sería el resultado de realizar en este caso nuestra integración, utilizando en este caso la sustitución alfa igual 1 menos x elevado a la 1 medio. Por supuesto, también podríamos probar qué pasa si en lugar de hacer esa sustitución, nosotros hubiéramos probado, por ejemplo, hacer, como hemos visto en otros ejemplos, tomar alfa como 1 menos x, que en ese caso nos daría que d alfa es igual a menos dx. Veamos que, por ejemplo, aquí en este caso, acá, de esta expresión para alfa, encontramos de una vez cuánto valía el diferencial de alfa para tener la relación entre de alfa y de x, mientras que en este caso lo que hicimos fue elevar al cuadrado, despejar la x y después de ahí nosotros sacamos el diferencial. Entonces eso es un procedimiento que seguimos en este caso. Ahora aquí, en este caso, volvemos nuevamente a hacer los cambios de límites de integración y vemos, por ejemplo, si x es igual a 1, alfa sería entonces en este caso 1 menos 1, eso nos va a dar 0, y si x vale 0, alfa en este caso va a ser 1 menos 0, que es igual a 1. Entonces con esto nosotros veremos que nuestra integral, la que teníamos originalmente, que era la integral de 0 a 1 de x cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos x de x, se va a convertir en lo siguiente. Recordemos que cuando x vale 0, alfa vale 1. Entonces acá colocamos 1. Y sabemos que cuando x vale 1, alfa vale 0. Entonces colocamos aquí 0. Luego, en lugar de colocar x al cuadrado, si despejamos de aquí la x, nos va a quedar que x es 1 menos alfa. Entonces acá tendríamos que colocar 1 menos alfa al cuadrado. Y luego, en lugar de colocar raíz cuadrada de 1 menos x, como alfa es 1 menos x, aquí tendríamos que colocar raíz de alfa. Y finalmente, en lugar de colocar dx, colocamos acá menos de alfa. Entonces nos va a quedar acá menos de alfa. Nuevamente aquí obtuvimos que el límite inferior en este caso es más grande que el límite superior, pero con este signo menos podemos invertir, y entonces esta integral nos va a quedar que es igual a la integral de 0 a 1 de raíz de alfa, vamos a desarrollar aquí el cuadrado, 1 menos 2 alfa más alfa al cuadrado de alfa. Y luego vamos a realizar aquí la multiplicación de este alfa a la 1 medio por lo que tenemos acá. Entonces nos va a quedar aquí la integral de 0 a 1, abrimos paréntesis, tendríamos 1 por alfa a la 1 medio, es alfa a la 1 medio, menos 2 alfa por alfa a la 1 medio, es alfa a la 3 medios, menos 2 veces alfa a la 3 medios, y por último alfa cuadrado por alfa a la 1 medio, eso nos va a dar entonces alfa a la 5 medios. Entonces tenemos alfa a la 5 medios, esto integrado respecto de alfa. Finalmente acá hacemos la integral de alfa a la 1 medio, es alfa a la 3 medios, partido 3 medios, vamos a colocar acá esto, menos 2 alfa a la 5 medios, partido 5 medios, que sería la integral de alfa a la 3 medios, y finalmente alfa a la 5 medios integrado va a ser alfa a la 7 medios, partido 7 medios, y esto lo evaluamos de 0 a 1. Acá, al evaluar en 0, pues todos estos términos desaparecen, y al evaluar en 1 nos va a quedar entonces lo siguiente: 1 sobre 3 medios, que sería 2 tercios, este menos 2 sobre 5 medios va a quedar menos 4 quintos, multiplicado por 1 a los 5 medios, pues nos queda entonces menos 4 quintos, y finalmente alfa a las 7 medios, cuando alfa vale 1 es 1, y 1 sobre 7 medios, pues nos va a quedar en este caso que va a ser igual a 2 séptimos. Finalmente, entonces, usted puede aquí demostrar fácilmente que esta suma, al hacerla, pues nos va a dar nuevamente 16 sobre 105, exactamente lo mismo que obtuvimos en este caso.
solamente que hicimos una sustitución, en este caso en lugar de la raíz, pues simplemente el argumento de la raíz. Entonces vemos que no necesariamente resolver las integrales por sustitución algebraica hay un único camino. Vemos que por ejemplo aquí tenemos dos posibilidades y también ha pasado en otros ejemplos donde hay dos posibilidades de elección para la sustitución algebraica. Más adelante cuando veamos más técnicas veremos que incluso vamos a encontrar situaciones en las cuales una integral puede resolverse por más de una técnica y a veces una técnica resulta ser más conveniente que otra, pero eso lo dejaremos para futuros videos. Entonces, con esto terminamos este video relacionado con la técnica de integración por sustitución algebraica. Nos vemos en el siguiente video.